Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar por supuesto noticias del Real Madrid. Otra persona, otro futbolista del Madrid lesionado. Vamos a repasar otras cosas que bueno, me he estado encontrando por aquí. Vamos a escuchar algo de Javier que en rueda de prensa previa a ese partido que tiene mañana ha dejado algo bastante interesante que me gustaría analizar con ustedes. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado y que la verdad son bastante chéveres para analizar. Lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Me gustaría empezar hablando un poquito muy brevemente por una situación, una más que se ha presentado en el Real Madrid, y es que José Lu tiene lo siguiente, un edema óseo en el tobillo derecho y podría estar 3 semanas fuera. El delantero no saltó al césped por culpa de las molestias en el tobillo. Y que bueno, obviamente le hará perderse el próximo partido del Real Madrid que lo va a disputar contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu, un encuentro en el que se ha comentado muchísimas cosas, entre ellas la situación que se puede presentar con el capitán Sergio Ramos. Hay mucha gente generando mucho debate de si debe ser pitado o no, de si aquello, ustedes saben cómo se forma la cosa. Entonces el tema es el siguiente. Parece que el Real Madrid puede recuperar a Rudiger para este partido, sin embargo parece que no van a ir con muchas carreras con este tema, aunque creo que es urgente el regreso de Rudiger por muchos aspectos. Parece que no se van a arriesgar y que hay una nueva baja, en este caso la de Antonio Rudiger, que al final, perdón, a la de José Lu, que le va a colocar en una situación bastante complicada. Sabemos que es un futbolista también con una edad avanzada. No es que sea tampoco el delantero titular, es indiscutible, no es que sea Cristiano 2016, pero es un futbolista que está aportando muchísimo y bueno, vamos a ver cómo hace Ancelotti con este nuevo imprevisto en el Real Madrid. Quiero que hablemos de otra cosa porque esta mañana se ha presentado un incidente bastante triste y lamentable en la ciudad de Valencia, en el que han fallecido alrededor de 10 personas. Estuve leyendo un incendio en unos edificios ahí bastante conocidos en esta ciudad y me ha llamado mucho la atención algo, porque si recordamos todos, muchos de los aficionados del Valencia Club de Fútbol han estado insultando y faltando el respeto, incluso fuera del estadio, una multitud de personas gritando de manera racista a Vinicius algunas cositas. Y bueno, lo que quiero analizar es que el Real Madrid ha emitido un comunicado oficial que dice lo siguiente: el Real Madrid Club de Fútbol, su presidente y su junta directiva muestran su más profunda consternación por las víctimas del incendio que ha sufrido la ciudad de Valencia en las últimas horas y se solidarizan con todas las personas afectadas y con todos los valencianos. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a las familiares de las personas fallecidas y deseamos la pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos toda fuerza y nuestro afecto. Por supuesto, esto ha generado todo tipo de opiniones. Hay gente incluso que dice que para estos racistas nada. Creo que hay que saber ser elegante. Evidentemente, como se dice por ahí, no hay que poner la otra mejilla y al que te trate mal, pues obviamente tratarlo mal, pero estoy seguro de que estas personas que están en esta situación no tienen ni siquiera idea de fútbol, a lo mejor muchos de ellos, o no estuvieron presentes en estos lamentables hechos. Y como les digo, creo que no vemos mezclar una cosa con la otra, está totalmente fuera de lugar esto, y para mí esto es lo que tiene que hacer un club como el Real Madrid, sobre todo porque es lo justo solidarizarse cuando una persona vive una situación tan trágica, pero también porque esto es lo que a lo largo de la historia del Real Madrid le ha caracterizado por ser el mejor club de todos los tiempos, por situaciones como esta, incluso en lugares donde tal vez no son bienvenidos, no se les estima de pronto, no se les pide que se les estime tampoco, pero que tampoco se les falta el respeto, pero el Real Madrid le ha dado exactamente igual y ha ido directamente a
comportarse como tiene que comportarse un club, señor. Sin embargo, también me hubiera gustado un comunicado oficial cuando pasaron estas cosas en contra de Vinicius, que el Madrid hubiera sacado un comunicado. También creo que hubiera quedado bueno en ese aspecto. Pero bueno, no vamos a entrar en mucha polémica sobre ese tema. Voy a ir cerrando un poco ya. Voy a escuchar primero a Xavi y después vamos a leer algo que ha dicho Tebas, que me ha gustado bastante y que bueno, va a dar pie para que esta gente siga diciendo lo de Tebas madridista. Pero quiero que primero escuchemos a Javier porque, como siempre, no tiene desperdicio. Así que lo voy a colocar por aquí. Vamos a verlo en la pantalla juntos. Denme un minuto que siempre se me olvida colocar esto antes. Aquí está. Esto es lo que comenta Javier Hernández. Ojito pues. Sí, ya he dicho. Creo que ya he contestado a la pregunta. Para mí, sí, no tiene lógica, pero jugaremos igual. No es ninguna excusa. Tenemos 2 días y medio para descansar y competiremos mañana. Pero sí, hubiera sido mejor jugar domingo o lunes, evidentemente y lógicamente, pero pues no ha podido ser. Una de las cosas que más me llama la atención de Xavi es que antes de soltar tremenda excusa, te coloca él, no es una excusa, pero ¿cómo que no es una excusa si estás diciendo que lo ideal y que lo ideal sería haber jugado domingo o lunes? Que yo podría estar de acuerdo en alguna situación, pero es que me parece increíble cómo Xavi absolutamente encuentra solución, barras, entre comillas, solución, porque esto no es de ninguna manera una solución ni nada que se le parezca. Siempre está buscando el tema de la excusa. Ahora es el calendario que nosotros jugamos ayer y que el otro juega no sé cuál. O sea, pero es como yo les estoy diciendo. O sea, empiezan a atacar el tema del calendario cuando son ellos los primeros que se han cansado y se han hartado de llenarse los bolsillos. Ojo, no digo que no se lo merezcan, creo que se lo han ganado con su esfuerzo y sacrificio, porque ser un futbolista de alto rendimiento requiere muchísimos sacrificios, sobre todo antes de empezar a verle la parte gruesa al pastel seguramente, pero es que me parece realmente ridículo y repito, me parece mucho más ridículo que siempre antes de una excusa Xavi te dice, ojo, no es una excusa, pero es que me parece lamentable y le parece ilógico. Bueno, todo le parece ilógico, no le gusta el césped, no le gusta el sol, no le gusta jugar los sábados, no le gusta que hayan lesionados, es que no le gusta absolutamente nada. Yo no sé, que va a tener que entrenar un equipo de... No sé, de verdad, es que yo no encuentro una situación en la que pueda decir, bueno, yo creo que bajo estas circunstancias Xavi se pueda sentir cómodo. Bueno, vamos a comentar dos cositas de Javier Tebas. Porque también, pues ya básicamente hay mucha gente que lo da por avanzado, peligrosamente lo dan por cerrado. Yo creo que esto debería ir tal vez un poco con más calma, no lo sé, la verdad. Pero bueno, cada quien maneja su información como puede. Lo cierto es que Tebas ha dicho varias cosas que yo quiero analizar. Y lo primero es acerca de algo que le han preguntado a Javierito, en el que dice lo siguiente. Javier Tebas. Por supuesto, esta es una gran noticia para el Real Madrid y para el fútbol español. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Desde mi punto de vista, Bellingham, Haaland y Mbappé son los 3 jugadores más dominantes del planeta. Y 2 de ellos están en el Real Madrid. Es otro de los personajes que, bueno, está dando por hecho el tema de que ya está en el Real Madrid o que va a estar en las próximas semanas en el Real Madrid, de que ya está hecho. Y bueno, ojo porque también le han preguntado, y esto lo quiero puntualizar, sobre el tema de este fichaje también, y dice lo siguiente sobre el Real Madrid. Es un club en una situación económica óptima. El presidente y el director general son muy buenos gestores, pero son muy malos cuando quieren organizar nuevas competiciones. No están obligados a vender a nadie para pagar a Mbappé. Esto se lo dice al equipo y es bastante curioso porque además de alabar el tema económico que todos, al menos los psicópatas del palanca, son capaces de reconocerlo. Él pone la pullita de la Superliga, que es algo que le está, es una piedra en el zapato. O sea, yo digo una cosa, cuando uno le afecta una crítica o algo similar, uno sencillamente lo ignora. Cuando uno no le molesta, uno sencillamente lo ignora. Entonces, evidentemente, cada vez que Tebas tiene la oportunidad, está tirando la mierda al tema de la Superliga. Pero bueno, es algo que está ahí bastante clave. Otra de las dos cosas, y con esto cerramos, dice, hace 3 años que no me habla Florentino Pérez, pero me alegra que contraten a Mbappé. Y aprovecho esta entrevista para mandarle el mensaje de que estoy encantado de que el Real Madrid haga este tipo de contrataciones para tener un equipo importante. El problema no es el Real Madrid, sino Florentino Pérez. Estoy hablando un poco de la Superliga y su visión tan personal. Cada día hay más aficionados del equipo a la que no les gusta la idea
le gusta la idea o la línea de la Superliga. Bueno, ¿qué quieren que les comente al respecto? Como les digo, Tebas aprovecha cualquier situación para meter la pullita del tema de la Superliga. Él dice que no tiene un problema con el Real Madrid, sin embargo, dice que tiene 3 años que no habla con su presidente, que ya me parece a mí un tema bastante complicado, teniendo en cuenta que el, el Real Madrid es seguramente el equipo más importante de España y pues a este señor no le hablan porque, bueno, sabrá Dios qué, para que nos sigan contando que Tebas es madridista. Lo importante es que Tebas aclara un par de cosas. Que el Real Madrid está, gracias a Florentino, por mucho que seguramente le haya costado decirlo, en una situación óptima para ejercer este fichaje y que adicional a eso no está en la obligación de vender absolutamente nadie. Así que para mí eso es más que suficiente para seguir aquí con don Florentino Pérez a la cabeza. De todos modos, bueno, ya iremos viendo cualquier cosita que siga llorando por la Superliga. En este momento me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Ojalá se encuentren soluciones pronto a este tema de los lesionados. Así que nada, lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.